estudiando Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Vimos cómo el Señor nos enseñó que no es solamente hacer una oración y ya, sino que la persona empieza a vivir un proceso en donde primero tiene que creer en Jesucristo, tiene que creer en todo lo que significa Jesucristo, ¿sí? Pero también ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es el que empieza a hacer un proceso de cambio en la persona, y la persona paulatinamente va a cambiar. El Señor Jesucristo dijo que las personas debían ser bautizadas en agua y en Espíritu Santo. Entonces nos enseñó cómo debemos bautizarnos, que por cierto hace 2 semanas atrás se bautizó una hermanita, gloria a Dios, y cómo, porque con el bautismo del Espíritu Santo nosotros estamos confirmando el creer en Jesucristo, el que creemos, confirmamos nuestra fe, nuestra creencia en Jesucristo, y somos sellados por el Espíritu Santo, que empieza el proceso de cambio en todos nosotros. Para esto yo traje el listado de lo que nosotros vimos la semana pasada, por si alguien quiere anotar los versículos para que también lo investiguen. Es Romanos capítulo 10, versículos 8 al 11. Luego está Juan capítulo 1, versículos del 1 al 2. Luego está Juan capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y por último, Primera de Pedro 1, 3. Esos en síntesis fueron los versículos que la vez pasada que yo prediqué les enseñé. O bueno, el Señor nos enseñó. Y sí, debemos declarar que Cristo es el Señor, pero también se debe creer en todo lo que corresponde a Él, en la santidad, en la fidelidad, en el compromiso. Y no olvidemos lo que dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, que debemos nacer de nuevo para ser hijos de Dios. Y al nacer es al aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Bueno, ahora vamos a Marcos, por favor busquen Marcos 16, versículos 15 y 16. Cuando lo encuentren me avisan. ¿Puedes repetir? Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Esta es la parte de Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Aquí está el Señor Jesucristo, ya resucitó, se está despidiendo de sus discípulos y todo eso. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí en Marcos nos está diciendo el Señor la importancia del bautismo y de creer. Yo puedo hacer una oración de recibir a Cristo Jesús en el corazón y nunca más volver, porque me entró por un oído y me salió por el otro, porque no creí, porque la palabra de Dios dice que la palabra cae en tierra fértil o entre piedras, entre espinos, y nosotros ya el pastor nos enseñó que equivalía a caer entre piedras, entre espinos y todo eso, la palabra de Dios. ¿Lo encontraron? Sí. Bueno, ahora busquen. Vamos a estar buscando. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20.
capítulo 28, del 18 al 20. Prácticamente es parecido al anterior versículo, ¿sí? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque él ya había vencido al enemigo. Por tanto, id y hacer discípulos. Discípulos. ¿Sí? ¿Quién es un creyente? Una persona que cree. ¿Quién es un discípulo? Lo vimos hoy en la reunión de esta mañana. Es el que sigue a Jesucristo, el que estudia a Jesucristo, el que quiere aprender de Jesucristo. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos darnos cuenta en estos dos versículos anteriores la importancia tan grande que es el bautismo. No es simplemente un capricho de, bueno, voy a seguirle la idea a estos hermanitos y me voy a bautizar. No. Tenemos que ser conscientes que es importantísimo bautizarnos, nuevamente les digo, porque ahí estaríamos confirmando nuestra fe y nuestra creencia, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nosotros le hablamos a una persona de Jesucristo, no terminamos con solo guiarla en una oración, sino que hay que convencerla de la importancia del bautismo. Claro que el que convence es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos guiará a nosotros, porque nosotros tendremos nuestra palabra, la palabra de Dios, y tendremos nuestro testimonio para dar garantía a la persona que se vaya a bautizar de la importancia del bautismo, porque nos hará crecer. Bueno, ahora vamos a buscar Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Permanentemente, a cada instante, en este momento, está partiendo gente a la eternidad sin Cristo Jesús en el corazón. Sea por A o B motivo, porque estuvo sometido a una tragedia y se suicidó. Entenderé hoy que una señora que perdió a sus hijos en un accidente se suicidó. Esa señora necesitaba de alguien que le hablara del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo van a entender, cómo van a saber si nosotros no les predicamos, si nosotros no vamos, no evangelizamos, no damos testimonio? Si nosotros estamos en nuestro barrio y estamos dando mal testimonio porque somos malviados, porque somos groseros, o porque somos malantadas, o porque tenemos alguna manía que está haciendo que nos estén viendo, están viendo, y dicen, y ese es el cristiano. Eso es lo que dicen ellos. ¿Cómo van a creer en un Dios si están viendo el caos que hay y no hay quien les explique, no hay quien les predique? El Señor nos advirtió de los tiempos que viviríamos, y nos ha tocado vivir en este tiempo, y gloria a Dios en las alturas que nosotros pudimos conocer de Dios, que nosotros tenemos la bendición de poder conocer de Él. La palabra de Dios dice que llegará el momento en que el Espíritu Santo de Dios irá de aquí, ya no habrá Espíritu Santo, ya no se predicará la palabra, y la gente querrá saber de Dios. Ya no, ya el tiempo se acabará, y estamos viendo
país, o de todo el caos de este país, de la gente que se está quedando sin trabajo, de la gente que está durmiendo en todos esos parques. Familias enteras están durmiendo en los parques, en situación de calle, porque perdieron sus trabajos, perdieron sus casas, no tienen con qué comer. Entonces, vámonos para 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 1 al 3. No olvidemos en este que acabamos de leer ahorita que al Señor le agradan los pies de los que vamos, de los que hablamos, de los que no nos quedamos callados, de los que no nos da vergüenza predicar el Evangelio de Dios. Por eso el Señor nos dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es nuestro mandamiento, nuestro objetivo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Ya la persona, si no recibe la palabra, allá ella, esa sangre ya no caerá sobre nosotros. Nosotros somos atalayas, hermanos. Y el atalaya es el que está en una torre pendiente de qué peligro está acercándose para avisar, para que el ejército de la ciudad se defienda. De la misma manera, nosotros somos atalayas que les estamos avisando a las personas el peligro en que están. Ya si la persona no quiso aceptar, eso ya es decisión de ellos. En 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo del 1 al 3 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayemos, hermanos. El Señor nos ha dado el ministerio, nos ha dado el don, fue que hablamos esta mañana, de servicio, de evangelismo, de profecía, de dar, de consolar, ¿sí? Vimos muchos de eso. Estaba en Romano, ¿qué versículo era que estaba? Romanos 12:6. Romanos 12:6, para que por favor lean esos dones que el Señor nos da. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden estará encubierto. Nosotros tenemos que renunciar a nuestras debilidades. Todos sabemos muy bien en qué área de nuestra vida somos débiles, en qué área estamos todos, ¿sí? Y clamar a Dios misericordia para que sea el Señor dándonos sanidad integral, sanidad interior, para que el Señor nos sane, porque nosotros no podemos tener un ministerio oculto. La gente que está en la calle está necesitando de nosotros, necesita que nosotros hablemos. No seamos cristianos ocultos, que nadie sepa que yo voy a aquella iglesia porque qué boleta, que te dirán, uy, el aleluya, el que está allá alabando y cantando. No, Señor. Seamos esforzados y valientes, dice el Señor. Vayamos con entusiasmo a toda persona que se acerque a nosotros. Todo lo que veamos, estemos orando, estemos colocando en oración nuestra cuadra, nuestro vecindario, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, hermanos. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el siguiente segundo. Y que se vaya un familiar de uno o un amigo sin conocer de Cristo, que su oración debe ser horrible. En Mateo 5, capítulo 5, versículo del 13 al 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay un pastor que se llama Dante Gebel. Ese señor, y hay un periodista aquí que se llama, ese que le encarcelaron la hija. El que es canoso. Rial. Ese señor tuvo, Dante Gebel se acercó a ese señor Rial y le habló de Cristo Jesús. Ese señor en Colombia tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús, obviamente apenas está empezando, pero Dante Gebel fue luz y sal para ese señor Real. Ahora que se le presentó el problema con la hija, si él no hubiera tenido el apoyo de un hermano en la fe y de personas orando por él, de pronto él no hubiera podido solucionar su problema, sea cual fuere que fuere. ¿Sí? Nosotros somos sal y luz a las naciones porque el Señor quiere que nosotros cumplamos la gran comisión, que llevemos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, que todo el que está necesitado reciba. Es increíble, hermanos, la alegría con que las personas reciben la palabra. Obviamente que hay gente que, a ver, fulanito, yo no creo en Cristo. Bueno, Cristo, allá él. Pero seamos luz a las naciones, no podemos ocultar lo que somos. Nosotros somos hijos de Dios y eso no lo podemos ocultar, para nada. No podemos ocultar la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo la demostramos? Les voy a contar dos historias cortas. Una es una niña por allá en no sé qué país. Esa niña recibió a Cristo Jesús, era una niña, diga usted, de unos 10 añitos. Esa niña recibió a Cristo Jesús y le dieron un tratadito. Y el papá de ella era minero. A morir. Que la niña se fue con el tratadito. Mire la fe de una niña de 10 años, por eso es que el Señor nos dice que seamos como niños. Se fue y le echó entre la lonchera del papá el tratadito sobre la comida que el papá se llevó para la mina, le echó el tratadito, pero antes le dijo que creyera en Jesucristo, que es de tal, y en medio de su inocencia le predicó al papá y el papá no le quiso creer. Sí, querida, y se fue. Estaba allá en una explosión y él y 6 o 7 compañeros más quedaron enterrados allá abajo, pero vivos. No había posibilidades de sacarlos. Pero cuando por fin los sacaron, todos estaban arrodillados con el papelito en la mina. Y el papá le escribió en un papelito a la niña: muchas gracias por ese folleto, porque a raíz de ese folleto todos creímos en Cristo Jesús y todos lo recibimos en el corazón. Muchas gracias, y todos murieron. Esa es una de las historias. La otra es una historia verdadera. En una multinacional de supermercados contrataron a una señora que se llama Barbara Clance para que diera unas conferencias de cómo cambiar la vida de las demás personas que nos rodeaban y todo eso. Y fueron los empleados de un supermercado. En ese supermercado había un jovencito llamado Johnny Garrett, un joven con síndrome de Down. Ese jovencito era empacador. Cuando yo escuché esta historia me acordé de un hermanito que tuvimos que se llama Dieguito. Diego, que tiene síndrome de Down y que hoy por hoy pide limosna y por San. Bueno, eso es el cuento de él. Este jovencito quedó con la idea que dio esa conferencista y le dijo a Dios: ¿cómo hago
yo para poder cambiar la vida de otra persona si yo soy una persona con síndrome de Down? Entonces se le ocurrió sacar un versículo de la Biblia todos los días, una porcioncita chiquita, y escribirla en un cuaderno. Es más, el papá le ayudaba. Entonces escribían en una hoja el versículo, el papá le sacaba copias y las recortaba. Eran más o menos unas 500 copias. Y él ponía ahí al lado de su cama, en el supermercado, el cerro de papelitos y los echaba. Él empacaba el mercado, ponía un papelito, lo echaba, miraba a la persona a los ojos y le decía: a ella regalé un versículo de la Biblia para su día. Espero le sirva. Feliz día. Eso era lo único que ese muchacho con síndrome de Down hacía. Y un día iba el gerente cuando vio que la fila más larga era donde estaba Johnny. Entonces se fue por micrófono y les dijo que por favor las otras cajas estaban desocupadas. Y la gente no se quiso pasar a las otras cajas. Una señora después le dijo al gerente: lo que pasa es que yo antes venía una vez a la semana a comprar, ahora vengo todos los días, solo para poder recibir el versículo bíblico que me da John, porque ha cambiado mi vida y estoy muy pendiente de ese versículo. Y fue tal, el asunto es más largo de contar, pero fue tanto la diferencia que Johnny hizo, que a lo último, si sobraban flores, iban y se las daban a cada cliente. Los de la carnicería empacaban y le ponían una cintita. Y así sucesivamente. Dios, a través de Johnny, le cambió la vida a las personas que recibían ese tratado, ese tratadito que ella fabricaba, y a todo ese negocio. De la misma manera que Johnny cambió la vida, que fue luz y sal para todos los que iban a ese supermercado, de la misma manera nosotros tenemos que ver cuáles son nuestras actitudes y nuestras aptitudes para poder bendecir a los que nos rodean. Si usted llega a algún sitio y ve que la persona está enojada y es muy grosera, usted no lo sea. Buenos días.